Bueno, muy bien, buenas noches. Esta es la segunda parte de semiología radiológica. Tal como lo había comentado en el primer vídeo, la idea es, bueno, seguir repasando un poco el contenido que figura en el Argente, el libro de texto. Así que en ese sentido nos quedó pendiente evaluar parte de la afectación focal o multifocal y la afectación pulmonar difusa. Entiendo por lo que me han comentado los adjuntos que ya la parte mediastinal y pleural e iliar ya la han visto con otros colegas, así que nos vamos a centrar en esos dos puntos. Los temas pendientes de la afectación focal o multifocal estaban en relación a la opacidad pulmonar y las lesiones cavitarias o quísticas. Así que vamos a repasar, vamos a empezar a ver las opacidades pulmonares. Dentro de lo que es una opacidad pulmonar, habíamos dividido, lo dividimos en dos partes. Primera, las opacidades pulmonares segmentarias, lobares o de un hemitórax, en el caso de que la afectación sea tan masiva que afecta a todo un hemicampo pulmonar. Y si no, además, aparte a las opacidades donde hay pérdida de volumen, como pueden leer aquí. Dentro de lo que es el punto número 1, tenemos a su vez dos patrones, uno que es alveolar consolidativo, que es prácticamente lo que uno ve con mucha frecuencia en la práctica diaria, por lo que la radiografía de tórax, y en el caso del hemitórax opaco no es tan común, aunque puede aparecer. Lo vamos a ir viendo casos de cada uno de ellos. Recordar que la afectación segmentaria lobar o de un hemitórax, en el caso del patrón alveolar consolidativo, básicamente lo que es el compromiso del espacio aéreo distal, en particular lo que es el alvéolo. En el caso de que esto sea a causa de una, por ejemplo, ahí menciona, ¿no?, el trasudado, en caso que sea un edema agudo de pulmón, el contenido de esa ocupación de la vía aérea es un trasudado. En el caso, por ejemplo, que es una neumonía de origen bacteriano, en este caso sería un exudado porque es más bien proteínas y detritus y todos aquellos componentes tanto del propio microorganismo que está afectando la vía aérea como de la respuesta inmunológica del paciente que puede llevar a este exudado. Cuando menciona proteínas, sangre, esto en la proteinosis alveolar, en la hemorragia pulmonar, en el edema agudo de pulmón. Ustedes saben, habrán oído, creo que ya hay un vídeo dando vuelta de lo que es insuficiencia cardíaca, que eso explica por qué el paciente puede llegar a tener expectoración hemoptoica, en el caso de que sea también una alteración de las presiones a nivel capilar pulmonar. Células de detritus, bueno, un poco lo mencionado. Una característica es que la opacidad pulmonar, cuando es de un patrón alveolar, no suele ser, a diferencia de un nódulo pulmonar o una masa tumoral. Bueno, en algunos casos la masa tumoral, cuando tiene linfagitis carcinomatosa, ya no es tan focal, pero concretamente en una opacidad pulmonar, cuando es de tipo de estas características, suele tener límites mal definidos, y esto es a causa de que el parénquima pulmonar tiene los poros de Coney y los canales de Lambert, que son los que permiten que haya comunicación entre un grupo acinar y otro grupo acinar. De manera tal que no solamente es posible la diseminación endobronquial, sino que también puede diseminar por continuidad, contigüidad. El único límite, que esto lo vamos a ver en algunos casos cuando veamos un poco consolidación, neumonía, es las cisuras. Esos suelen ser marcadores, son límites anatómicos que comúnmente los procesos tienden a respetar, o les cuesta mucho más poder infiltrar. No es así, por supuesto, en el caso de que sea un origen tumoral, ¿no? Ya una vez que hay infiltración, de hecho, por ejemplo, hay tumores, hay masas pulmonares, como decíamos en lo que es el TNM, la clasificación TNM, tiene en cuenta también, por ejemplo, el hecho de que una masa pulmonar esté invadiendo la pleura visceral, la pleura parietal, o incluso puede llegar a invadir, en el caso de un vértice pulmonar, irse hacia arriba, hacia la región supraclavicular, afectar al sistema nervioso simpático, parasimpático, el plexo braquial, etc., ¿no? Entonces, esto obviamente no es algo, no es una condición típica de un proceso tumoral, sino más que nada teniendo en cuenta que son afectaciones más bien infecciosas, inflamatorias. Bien. Vamos a ver que se divide en dos formas definidas lo que son la afectación del patrón alveolar.
o consolidativo. Una opción son los nódulos acinares, que son una afectación propia de los acinos, y como prototipo menciona el Argente la diseminación endobronquial de la tuberculosis, que da una alteración bastante típica que la vamos a ver en una foto y luego los vamos a comentar. Y el broncograma aéreo es el típico afectación de una neumonía bacteriana. Son cosas típicas y está bien que uno piense en lo más frecuente, en lo más común. Saber que, por ejemplo, hay algunos tipos de carcinoma, el carcinoma bronquial-alveolar, que a veces se comporta radiológicamente como si fuese una neumonía. Hay otras neumonías que se comportan como si fuesen nódulos, por ejemplo, una neumonía redonda. Hay atelectasias redondas que se comportan también como si son nódulos. Como todo en medicina, uno da ideas y en el libro se mencionan las ideas más frecuentes o los hallazgos más comunes que uno tiene que tener en cuenta. No tienen que desanimarse porque verán que incluso tanto en los casos que vamos a ver más adelante, las interstitiopatías, por ejemplo, muchas veces con la clínica, con la espirometría, con la analítica, con los exámenes inmunológicos, incluso con la tomografía, muchas veces no es posible llegar al diagnóstico. Verán que en algunos casos se han inventado muchas clasificaciones y luego con el tiempo se han dado cuenta que algunos de los hallazgos que eran típicos de una patología luego quedaron también, se vieron casos en otra patología. Entonces es por eso que uno tiene que tener a veces conocimientos y conceptos generales. Ustedes recuerden que están recién ahora incorporando información sobre patología. Muchos nombres nuevos, muchas situaciones nuevas, que a veces si uno las quiere incorporar todas juntas es un poco complicado. Lo importante es tener idea, en este caso, de las clasificaciones. A veces con tener una idea de los tipos de lesiones que pueda haber, no tanto de cuáles son las causas, como una base para donde ir fundamentando luego las diversas patologías, no está mal. Seguimos. En este caso vemos una radiografía de tórax posterior anterior, bastante interesante, que es un poco complicado de ver aquí. Yo les mencioné que había que tener mucho cuidado con los intersticios en las radiografías con dificultades técnicas. Pero en este caso, si ustedes miran con un poco de detenimiento, van a ver, si pueden seguir un poquitito. Yo me he dado cuenta en el otro vídeo que no se copia, o por lo menos no se puede ver el puntero, es una pena muy grande. Pero bueno, si pueden seguir el borde medial de la escápula, del lado izquierdo, van a ver que allí en el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, en el séptimo arco costal posterior del lado izquierdo, recuerden que los arcos costales posteriores son más bien horizontales y los anteriores son más bien oblicuos hacia adelante y hacia abajo, van a converger hacia el esternón. Entonces, cuando uno ve los arcos posteriores, son los más horizontales. Tener en cuenta que típicamente una proyección de tórax, lo más común es ver los arcos posteriores, no tanto los arcos anteriores. Entonces, si contamos del lado izquierdo, empezando de arriba hacia abajo, en el séptimo aproximadamente hay un área ahí donde se ve una opacidad un poquitito mal definida como un refuerzo. Y miren este corte axial de tomografía, cómo se puede ver a nivel de la língula, que es la parte, el lóbulo medio del lado izquierdo, que no repitan esto que les estoy diciendo, pero el segmento lingular más o menos recuerda a esa parte anatómica. Vemos que hay un área donde hay como una especie de, como si fuese un tronquito con unas ramas, y en la punta de las ramas habría unas pequeñas bolitas, ¿no? Que sería el patrón de árbol en brote, o árbol en gemación. Esto es un hallazgo bastante común de ver, no único, no exclusivamente, pero que se puede ver en la tuberculosis. Más adelante vamos a ver algunos casos. En este otro caso, por ejemplo, un paciente de un sitio de riesgo, de origen asiático de 60 años, que presenta en la tomografía, en la tomografía axial, en este corte axial, también se ve una alteración allí de lo que es el patrón endobronquial, ¿vale? Algo irregular, que es el signo del árbol en brote. Y además tiene un poquitito de bronquiectasia. Hago un paréntesis breve en relación a la bronquiectasia. A veces, incluso en los artículos, a veces se confunde lo que es la bronquitis con la bronquiectasia. Muchos de estos procesos no ocurren aislados. Muchas bronquiectasias son el estadio más evolucionado de una bronquitis, típicamente de origen crónico, ¿vale? Aunque en algunos casos el término bronquitis debería aplicarse exclusivamente a cuando hay un engrosamiento
de las paredes del bronquio y no una dilatación del bronquio, que eso es una bronquiectasia. Esto muchas veces ocurre en forma simultánea, de hecho hay pacientes que en algunas áreas tienen bronquiectasias con una dilatación, un bronquio grande, con una pared finita, y en otras áreas tienen áreas donde el bronquio está más bien engrosado, no necesariamente aumentado de tamaño. No nos vamos a poner a detener en tantos detalles, simplemente es mencionarles que estos términos a veces se usan en forma intercambiable, aunque no debería ser así. En este caso, los hallazgos de este paciente por la sospecha clínica, a pesar de que le hicieron cultivo de esputo y todo esto, fue lo más probable que haya sido de una tuberculosis, ¿sí? Y hay que recordar que hay un microorganismo, que es primo hermano, que anda en el mismo estirpe de origen este, desde el punto de vista etiológico, que es el MAC, el Mycobacterium avium intracelular. Entonces, también es una micobacteria como la tuberculosis, pero es otro microorganismo. ¿Mm? Bien, seguimos. Diagnósticos diferenciales de patrón en árbol en brote. Tuberculosis, el Mycobacterium avium, hay algunas bacterias, algunos hongos, también saber que hay otras patologías de la vía aérea que pueden dar este tipo de hallazgos, como la fibrosis quística, las bronquiectasias, y otros microorganismos bastante más raros, como la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estos microorganismos tan atípicos, tanto la aspergilosis, las afectaciones fúngicas o bacterianas atípicas, se ven generalmente en pacientes que tienen cierta predisposición o inmunosupresión, ya sea una bronquitis crónica muy avanzada, un asma bronquial, descompensado muchas veces con hipertensión, con obesidad, con diabetes, etc. Entonces, este tipo de pacientes son los más candidatos a tener este tipo de patologías más atípicas. Por supuesto, inmunocomprometidos, ya sea por HIV, por trasplantes, pacientes que están recibiendo quimioterapia, radioterapia por patologías de diverso tipo. Bueno, lógicamente ahí pueden llegar a tener este tipo de agentes. Siguiendo, este es el típico caso, no es común de ver, sobre todo porque ahora muchas veces sucede que hay pacientes que cuando tienen una clínica determinada, uno va avanzando y no se espera hasta que tenga un bloque neumónico típico del libro. Entonces no siempre se ve, pero fíjense en este caso, en esta proyección de tórax, cómo se ve también, hay una opacidad al lado del arco pulmonar, del lado izquierdo, lógicamente. El primer arco era el callado órtico, el segundo arco no debe verse del lado izquierdo, pero bueno, a veces aparece que es el arco pulmonar. Y en este caso, a nivel del segundo arco o en proyección de ese arco pulmonar, hay una opacidad focal. Pero esa opacidad no es toda homogénea, sino que se puede ver que dentro tiene como unos conductos tubulares, que ese es el famoso broncograma aéreo. Es todo el tejido acinar, todo el componente acinar que rodea el bronquio está todo ocupado por detritus, en el caso que fuese, por ejemplo, una neumonía, y lógicamente como no afecta, como la vía aérea, la vía aérea de mayor calibre no está afectada, entonces la vía aérea permanece con su radiolucidez normal, que es lo que permite hacer esa marca oscura, mientras que todo lo que está alrededor es la propia consolidación. En otros casos, fíjense en esta proyección, la saqué de la revista del New England, pueden ver cómo en este paciente, no recuerdo exactamente cuál fue la patología que derivó en esto, pero bueno, podemos ver prácticamente un broncograma perfecto. Es muy probable que este paciente esté en una situación clínica muy adversa y podemos ver cómo todo ese pulmón está totalmente afectado, tiene toda una afectación difusa y solamente nos queda la vía aérea de ya mediano y de gran calibre que nos queda todavía ventilada, pero toda la pequeña vía aérea está muy opacificada. Bien. En este otro caso, una neumonía con broncograma aéreo, lo dicho, lo que les mencioné hace un momentito respecto a que los bronquios, la vía aérea queda permeable y todo lo que es la vía aérea terminal, los bronquiolos y los acinos están opacificados, entonces dan ese aspecto como si fuese en realidad, como si fuese algo en negativo, el broncograma aéreo. Muchas veces en las radiografías, en los bloques neumónicos, no se ven. Y por dar un ejemplo, una neumonía posobstructiva, le explico, una neumonía posobstructiva
que es una neumonía que ocurre cuando por una alteración bronquial deja de haber ventilación en un segmento pulmonar. Típicamente el prototipo es que sea por un impacto mucoso, aunque puede ser también una propia tumoración en el bronquio que obstruye la vía aérea, y ese pulmón que no es ventilado fácilmente es ocupado y sobreinfectado por una bacteria. ¿Por qué no hay broncograma aéreo? Porque ustedes pueden pensar que lo que primero ocurrió fue la pérdida de la ventilación. Entonces, una vez que ese segmento se quedó sin ventilación y el aire que estaba dentro se reabsorbió en el intercambio en la vía aérea terminal, se empieza a consolidar, pero no hay broncograma aéreo. Entonces, este es un caso de una neumonía donde no habría broncograma aéreo. Muy bien, no de la radiografía, no de la tomografía, esta de aquí estoy mostrando, sino el caso que les mencioné, que no habría. Más casos, otro paciente, que fíjense cómo se puede ver en una ventana de mediastino y una ventana de parénquima pulmonar, cómo hay broncograma ahí. Hay toda una consolidación del espacio aéreo, en este caso del lóbulo inferior del lado izquierdo, y bueno, se ve bien cómo está ahí el broncograma aéreo. Este tipo de proyección es simplemente información. Recuerden que uno puede jugar un poquitito con las ventanas y con los seteos de la tomografía. Y en este caso, esto es una proyección de MINIP, se llama. Una proyección de menor intensidad. Así como cuando uno quiere ver una alteración en el árbol vascular pulmonar, usa una proyección MIP de mayor intensidad, una proyección de mayor intensidad. En este caso usamos MINIP para ver la de menor intensidad. ¿Por qué? Porque la vía aérea tiene baja densidad y entonces se ve mejor. Estas son técnicas, son nombres, no es examinable, simplemente para que ustedes vayan incorporando a su conocimiento. Y en el caso de la ventana de mediastino, pueden ver cómo tiene el paciente seguramente una sonda nasogástrica, ese puntito blanco que está ahí por delante de la vértebra, está en el esófago, lo que está al costado es hacia la izquierda, es la aorta descendente, y eso es justamente una sonda nasogástrica. Detalles. Muy bien. En este caso, diagnósticos diferenciales para este tipo de patología, por mencionarles, ¿no? Obviamente que aquí van a tener también diferente diagnóstico clínico. En el caso de una neumonía, ustedes van haciendo una anamnesis, el paciente va a referir tener fiebre, tos productiva, dolor en la base pulmonar o en algún sector del tórax. Cuando le hacen la auscultación hay un área donde no hay una buena ventilación, o sea, una hipofonesis, también decaimiento general, y cuando le hacen la analítica, el laboratorio, el paciente tiene leucocitosis, con aumento de los reactantes de fase aguda, o sea, todos los indicadores de que hay un proceso inflamatorio agudo, y bueno, la habitual consolidación típica de una placa de tórax va a ser el famoso bloc neumónico, una mancha radiopaca bien blanca en una zona. En el caso, ya vamos a ver de cada uno, vamos a ver ejemplos. En el caso de una hemorragia intraalveolar, es otro componente. Pacientes que tienen hemoptisis, por ejemplo, en el agente se menciona, ¿no? Un paciente que refiere tener un reemplazo valvular reciente de una cirugía puede ser un candidato a tener una hemorragia intraalveolar. En general, la hemorragia intraalveolar, hacer un proceso secundario del pulmón, en este caso si es un reemplazo de válvula, no suele ser tan focal. Habitualmente es una afectación bilateral, relativamente simétrica, etc. En el caso de una tumoración sin clínica agudo, raramente una neoplasia va a debutar con fiebre o con síntomas agudos, todo lo contrario, más bien hay síndrome constitucional, decaimiento general, fatiga, pérdida de peso y todos los otros hallazgos clínicos que uno en el examen semiológico los puede llegar a ver. Algunos pacientes se quejan de tener hemoptisis, los antecedentes familiares de tabaquismo. Por dar un ejemplo, recuerdan ustedes por fisiología que las cuerdas vocales son inervadas por el nervio recurrente laringio. Y hay que tener en cuenta que una afectación a nivel mediastinal superior puede llegar a producir una afectación nerviosa y puede llegar a producir causa de voz bitonal. En el caso de las neumonías posobstructivas, eso lo mencioné un poquitito, la presencia de atelectasia. Recuerdan que mencioné que un bronquio
puede estar tapado, puede estar bloqueado su vía aérea a causa de un proceso tumoral que está creciendo, que lo está comprimiendo o que lo está invadiendo. Entonces estos serían casos donde uno podría llegar a tener una opacidad pulmonar que en realidad no es de origen bacteriano, sino tumoral. Y no es infrecuente, lo que les mencioné, que un tumor debute con una neumonía posobstructiva. Entonces, pues bueno, uno tiene que ir teniendo en cuenta todos estos hallazgos. En el caso de la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, factores, diagnóstico clínico, anamnesis de pacientes que han tenido antecedentes de infecciones de insuficiencia cardíaca, con disnea, oliguria, a veces ya son reiterados episodios que han hecho de una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Con el diagnóstico clínico, luego uno lo correlaciona con la placa y puede guiarse un poquitito hacia el origen. En el caso de las neumonías, típicamente pueden debutar con un derrame, pueden estar asociadas, no debutar, pueden estar asociadas a un derrame paraneumónico, la insuficiencia cardíaca también. En el caso de la neoplasia, no es algo común. Generalmente cuando aparecen es un signo de una evolución muy mala. Lo mismo en el caso del mesotelioma, bueno, suele ser sí que debutan como un derrame pleural, recurrente, recidivante, que es, y en algunos pacientes incluso es la primera manifestación de clínica, ¿no? O clínico-radiológica. Bien, este caso es una hemorragia alveolar difusa a causa de una descompensación cardíaca. ¿Por qué dice que esto es una presentación atípica? Fíjense que este tipo de afectación más peribroncovascular y que está lo que se llama en alas de mariposa es más típico de una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema agudo del pulmón en sus etapas iniciales. Luego el edema de pulmón, cuando se va evolucionando más y más, se va haciendo obviamente más extenso. Pero en este caso fue una hemorragia alveolar difusa, aunque vemos que tiene una distribución sobre todo peribroncovascular más parailear, alrededor de los cilios, ¿no? Seguramente que esto con el tiempo va a tender a hacerse más y más difuso. Es una placa posterior anterior en inspiración. Bien, otros hallazgos que habíamos mencionado, el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Causas más típicas, el fallo cardíaco por un problema isquémico coronario, por arritmias, eso por sobrecarga de líquidos, pacientes que ya están muy justos con su función ventricular, que hacen que el filtrado glomerular es malo, por una alteración en una insuficiencia renal prerrenal sería, o sea, quizás sus riñones están bien, aunque comúnmente muchos pacientes van cursando en forma conjunta la afectación coronaria con la afectación renal, con la afectación carotidia, cerebral. Entonces, bueno, muchas veces son patologías que van juntos y están en un equilibrio ahí que por los pelos de repente hay una alteración y ya con esto se empieza a manifestar, en este caso, fíjense, que tórax tan blanco, tan poco ventilado, una afectación difusa, predominantemente más basal por un tema hidrostático, aunque, bueno, también hay que tener cuidado. Hay pacientes que ya no se los no están sentados en la terapia intensiva, que están acostados, y el derrame pleural, como ya estando uno de pie, lógicamente va hacia las bases por un efecto de la gravedad, pero cuando el paciente está medio semisentado, incluso puede estar en decúbito, ya el derrame puede irse por atrás, y también estar asociado a hallazgos de este tipo, ¿sí? Bien, ahí aparecen las famosas líneas B de Kerley, que lo hablamos un poco más adelante. En este caso, un edema agudo cardiogénico, esto es un caso propio del Hospital Naval de Buenos Aires, y ahí pueden ver en este corte axial cómo es con contraste, por eso se ve tan blanco la aorta ascendente, la aorta descendente, y se puede ver un poquitito sobre la izquierda, se puede ver un poquitito de la arteria pulmonar, que está dando justo el brazo hacia la arteria pulmonar izquierda. Bien, entonces podemos ver cómo una afectación, en este caso ya vemos que es un edema agudo de pulmón que ya o bien de entrada fue muy fuerte o ya ha evolucionado un poco más en el tiempo, de tal manera que esa afectación que al principio es peribroncovascular, a medida que va progresando va afectando a todo el pulmón. Y ese punto blanco que se ve tan denso que da incluso como unos artefactos de rayo, es una vía central seguramente para medir presiones, bueno, para lo que fuera. Entonces está justo en la vena cava superior. Lo blanco del centro es parte de la tráquea,
seguramente ya dando o estando a punto de dar su bifurcación en sus dos bronquios fuente del lado derecho e izquierdo. Y no se ve muy bien fácilmente aquí atrás, pero en la parte posterior y bilateralmente, hay como dos semilunas más grises hacia abajo en la parte posterior. Es derrame pleural asociado a la descompensación que hay aquí. Bien, siguiendo, no todos los edemas agudos de pulmones son de origen cardiogénico. En este caso, es un paciente que no se ve claramente, que hay algunas cosas que no suelen apoyar para un origen cardíaco. Por ejemplo, no tiene cardiomegalia. Por dar un ejemplo, no se ve que hay derrame pleural. Recordar que, y si miran con mucho detenimiento, se ve que está intubado el paciente, en el medio se ve una estructura, en la zona en proyección mediastinal se ve una estructura vertical, que es el tubo endotraqueal. Bueno, hay otras causas de edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. Las repasamos, solamente a modo de repaso, por alteraciones en la permeabilidad capilar, inhalación de humo, traumatismo de cráneo, sepsis o shock séptico, shock hipovolémico, por alteraciones a causa de la reexpansión, edema pulmonar asociado a la altura, síndrome de casi ahogamiento, coagulopatía diseminada intravascular, bueno, uso de heroína, otras causas, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que hay muchas otras cosas que pueden ser causas de edema agudo de pulmón. Lógicamente, en el contexto adecuado, clínico adecuado, uno puede llegar a verlo, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes ya de tener uso de drogas, puede ser una opción. En el caso de un paciente que sabemos que ha venido, que los familiares lo han encontrado o la ambulancia que lo trae ya le han indicado que estuvo inhalando humo por algún motivo en particular. En el caso de accidentes, lo que fuera, accidentes de tráfico, accidentes laborales, lo que fuera, uno va orientando un poquitito hacia la patología. Bien, en este caso, por ejemplo, hay casos de edemas de patrones parecidos a lo que es el edema agudo de pulmón, pero que son asociados a tumores. En este caso, por ejemplo, es un linfoma asociado a la mucosa de origen primario a nivel pulmonar. ¿Por qué se los puse? Porque está en el libro Argente, le puse también una fotito, pero bueno, son casos, yo nunca vi una cosa así. O por lo menos si la vi en su momento sin datos clínicos, muchas veces uno describe los hallazgos y no puede precisar. Muchos de estos casos terminan con punción, con lavados broncoalveolares, etcétera, y con eso se pone el diagnóstico. Bien, seguimos entonces con las opacidades pulmonares. En este caso nos vamos al hemitórax opaco. Hallazgos que van a ayudar a saber de qué se trata el hemitórax opaco. El hemitórax opaco puede ser por una afectación pleural o puede ser por una afectación parenquimatosa. Entonces, a su vez, dentro de las afectaciones parenquimatosas, algunas afectaciones cursan con algún comportamiento mecánico distinto. En el caso de que nosotros veamos el desplazamiento del mediastino, por ejemplo, si nosotros tenemos que el mediastino está desplazado hacia el lado del hemitórax opaco, podemos suponer que allí hay una gran pérdida de volumen, de tal manera que está retrayendo. El mediastino se desplaza por dos motivos. Primero, porque la pérdida de volumen. Vamos a dar un ejemplo. Tengo todo un hemitórax derecho opaco y tengo el mediastino desplazado hacia la derecha. Muy bien. Por dos motivos. Ya sea por la propia causa primaria que genera el hemitórax opaco, una atelectasia masiva, una pérdida de volumen de ese pulmón que lo achica, entonces el mediastino va a ocupar el espacio y habitualmente es necesario para poder mantener la ventilación correctamente que el otro pulmón esté hiperexpandido para poder mantener el mecanismo, la entrada, la eliminación de los gases, el intercambio gaseoso normal. Entonces fíjense que por dos motivos, ya sea por la propia patología o por la compensación del otro hemitórax, es necesario identificar bien. En el caso de la pérdida de volumen, típicamente es la atelectasia. En esto, en un niño pequeño, por ejemplo, mucho cuidado con la ingestión de un cuerpo extraño, la aspiración de un cuerpo extraño. Típicamente en los niños es más común que la aspiración del cuerpo extraño vaya hacia el bronquio intermedio del lado derecho. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, el bronquio fuente del lado derecho suele ser más vertical, es más vertical, y el lado izquierdo es más horizontal. Entonces, por una simple
gravedad tiende a alojarse más en el bronquio fuente del lado derecho. Entonces, un niño que tiene esa una opacidad hay que tener en cuenta. Puede ser una agenesia pulmonar, puede ser. Generalmente ya con la anamnesis, con los antecedentes, uno ya puede preguntando, puede saberlo. En el caso que haya un desplazamiento en vez de una retracción, generalmente es un aumento del volumen. El hallazgo más común, el de un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario a la lesión, es el derrame pleural. Es un aumento de la presión dentro de lo que es la ocupación del espacio pleural y entonces eso hace que el mediastino suele estar desplazado hacia el otro lado. En el caso del neumotórax a tensión, ¿por qué lo puse? El neumotórax a tensión no produce un hemitórax opaco. Es todo lo contrario, el neumotórax es una gran radiolucidez, pero sí típicamente desplaza el mediastino hacia el lado contrario. ¿Sí? Y a veces el neumotórax a tensión cuando produce ese desplazamiento al pulmón afectado, tengo un neumotórax a tensión del lado derecho. No solamente me desplaza el mediastino hacia el lado izquierdo, sino que también el pulmón, el remanente de pulmón no expandido, me lo aplasta todo y me deja una gran masa pulmonar. Está todo comprimido y entonces puede desplazarlo hacia el otro lado. En este caso, recuerden, el neumotórax a tensión no está como diagnóstico de hemitórax opaco, sino saber que el mediastino puede ir para un lado o para el otro en base a las diferentes etiologías. Lo mismo, elevación o descenso del diafragma. En el caso de que yo tengo una atelectasia, una pérdida de volumen, así como el mediastino se va hacia el lado afectado, el diafragma también sube, entonces toda una pérdida de volumen. Mientras que sucede todo lo contrario. En caso de un gran derrame pleural, por la propia ocupación del líquido, hay un descenso del diafragma, hay una gran, digamos, se empiezan a aplanar los diafragmas. En este caso, la percusión no me va a poder ayudar mucho porque el mismo mate que voy percutiendo por el derrame pleural no me va a permitir definir, si en el caso del lado derecho, dónde está el pulmón y dónde empieza el hígado. Al lado izquierdo lo mismo con el vaso. Entonces, clínicamente, ahí, bueno, no suele ser una forma tan semiológicamente hablando, por lo menos. Lo mismo, una hipofonesis va a ser global independientemente de que sea un derrame pleural o una atelectasia. El derrame pleural prácticamente me hace muy difícil poder escuchar, estamos hablando cuando son derrames pleurales significativos, como para producirme un hemitórax opaco. Pero entonces me va a dar una hipofonesis muy grande porque es un líquido que está interpuesto entre un pulmón que además ese pulmón está poco ventilado. O sea que con la interposición líquida más la poca ventilación del pulmón, lógicamente escuchar ahí va a ser muy difícil. Entonces, en este caso, podemos ver que el derrame pleural, obviamente, causa más común la insuficiencia cardíaca, lo mencionado también, el derrame pleural paraneumónico, o un hemoneumotórax. En el caso de pacientes que han tenido un traumatismo de tórax, pueden tener el neumotórax laminar y en muchos casos hay también derrame pleural. Que eso en ese caso uno supone que puede ser un hemoneumotórax. Cuando uno habla de hemotórax, no necesariamente tiene que pensar en un hemotórax catastrófico, ¿no? de un paciente que está en shock hipovolémico por un hemotórax. Muchas veces hay pequeños derrames articulares, hay pequeños derrames pulmonares que son hemotórax. Bien, causas de hemitórax opaco, lo mencionado, derrame pleural masivo, la atelectasia total, la combinación de ambas situaciones, lo dicho, por las causas que pueden llegar a ser, infecciones, sobre todo bacterianas, en algunos casos tumorales, la neumonía difusa, es más raro que haya una neumonía muy extensa que afecte a todo un hemitórax opaco, sin tener ninguna otra alteración en el otro hemitórax. Son cosas más raras. Mesotelioma lo mencioné, que es una tumoración pleural que suele debutar con derrame pleural, muchas veces son muy grandes. Las tumoraciones mediastinales y el estado post-neumonectomía. Esto está así tal cual puesto como está en el Argente, por eso se los menciono. Bien, en este caso podemos ver una gran pérdida. Fíjense, el paciente, tenemos una placa de tórax, un paciente está intubado, o sea que clínicamente la cosa está muy brava. Tenemos un campo pulmonar del lado derecho que está aparentemente bien, no se ve, ahí se ve una buena ventilación,
Se ve que no parece haber un gran derrame pleural del lado derecho, y tenemos todo un gran hemitórax opaco del lado izquierdo. En este caso había una gran atelectasia y la causa era un impacto bronquial. ¿Cómo puede suceder? Recuerden que tanto los muy pequeñitos como las personas mayores que ya empiezan a perder su capacidad de toilette respiratoria, que ya tienen muchas patologías, que ya habitualmente cursan con bronquitis crónica, por lo que fuera, en algunos pacientes incluso a veces pueden llegar a aspirarse, pacientes institucionalizados, en geriátricos, que ya no, muchos de ellos no pueden valerse por sí mismos, un impacto bronquial, o sea, un impacto de moco que se mete dentro de la vía aérea, la empieza a obstruir, eso a su vez hace que haya reacción inflamatoria en el bronquio, la cosa que de repente puede llegar a tener un paciente que tiene toda una gran impactación, una gran atelectasia pulmonar a causa de algo tan benigno, por decirlo de una manera, como un impacto bronquial. Bien, otro caso, bien, aquí no hay mucho para decir por el desplazamiento mediastinal. Técnicamente debería uno ver el mediastino desplazado hacia la izquierda en este paciente. ¿Vale? En el paciente siguiente todo lo contrario y se ve claramente. Tengo una placa de tórax bien marcada, derecha, izquierda, y fíjense cómo pueden ver en la línea media la tráquea totalmente desplazada hacia la derecha. No solamente la tráquea, sino que vemos la carina y vemos los bronquios fuentes de los dos lados que están prácticamente del lado donde se ve en la proyección del hilio pulmonar derecho. En este caso fue un derrame pleural masivo en un paciente que tenía pérdida de peso, disnea, por supuesto. Obviamente allí tenemos una causa típica para un hemitórax opaco, en este caso del lado izquierdo. Lo mencionado, estas cosas son más raras de ver, yo no hago radiología pediátrica, nunca he visto, pero bueno, tener en cuenta la hipoplasia o la aplasia pulmonar, en este caso se ve claramente que es un paciente, es un recién nacido, con un síndrome de distrés respiratorio, fíjese cómo tiene todo el hemitórax izquierdo opaco, en este caso un paciente con una hipoplasia pulmonar. Algunos pacientes con unas grandes hernias, hacia el hemitórax también pueden desarrollar este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque la hernia, el defecto diafragmático, permite que haya tejido, vísceras abdominales que se vayan hacia el pulmón y no solamente impiden una correcta ventilación, sino que además ese pulmón no se desarrolló, ya es un pulmón hipoplásico. Entonces no solamente se trata de corregir el defecto y que ya todo va a volver a la normalidad. Durante todo su curso de desarrollo fetal, esa hipoplasia también fue progresando, ¿no? Bien, en este caso un corte axial de tomografía, de una TC, donde se ve que hay una gran masa en el campo pulmonar, en la parte del campo pulmonar izquierdo, y en este caso lo que vemos que es la silueta cardíaca, y todo lo que está por delante es todo el hemitórax derecho, que está aprovechando, está ocupando el espacio, y todo el mediastino en este paciente está todo tirado hacia la izquierda, y vemos la silueta cardíaca, el corazón lo tenemos directamente en contacto con la pared posterior. Lógicamente, la ocultación de este paciente, imagínense ustedes, qué difícil va a ser todo, ¿no? Encontrar los focos del ventricular derecho e izquierdo, en este caso hay que buscarlo a la línea axilar del lado izquierdo, casi la línea lateral. Entonces, obviamente que aquí tenemos toda la semiología totalmente cambiada. Bien, vamos a ver atelectasia y cuando veamos atelectasia voy a mencionarles algunos detalles en particular porque no todas las atelectasias se comportan radiológicamente iguales y algunos patrones de atelectasia son tan típicos que ustedes viendo una radiografía de tórax, incluso de frente solamente, podrían llegar a identificar bien de qué tipo de atelectasia se trata. Por eso los vamos a repasar en algunos casos puntuales viendo las diferentes características. Atelectasia, pérdida de volumen. Atelectasia activa es cuando hay una pérdida de la ventilación del parénquima pulmonar. Típicamente una atelectasia activa, vimos un caso ahora, un impacto bronquial, un carcinoma bronquial que te obstruye la salida, la entrada de aire, un cuerpo extraño, un tubo endotraqueal mal puesto muy profundo que fue a parar a un pulmón y a otro no, bueno, lo que fuera, uno va identificando el contexto clínico. Desplazamiento de cisuras, típicamente cuando hay una pérdida de volumen,
toda la estructura mediastinal, el diafragma y las cisuras también se desplazan. Entonces, si yo tengo una lesión arriba, una pérdida de volumen en el lóbulo superior izquierdo, no uso siempre el lado derecho, el lado izquierdo, voy a ver que las estructuras tienden a subir hacia el lado izquierdo porque hay pérdida de volumen. Entonces, hay el desplazamiento de cisuras, lo mismo un hilio pulmonar. Un hilio pulmonar, en el caso que haya una alteración en los lóbulos superiores, lo vamos a ver a un hilio pulmonar desplegado, con mayor identidad radiológica, mientras que es una afectación de las bases pulmonares, generalmente le pasa todo lo contrario. Generalmente le pasa lo contrario. Una afectación del lóbulo inferior se va haciendo que es ese segmento que está achicado con pérdida de volumen retrae a ese hilio pulmonar, y en el caso que es de los lóbulos inferiores suelen ser menos, parecen como que el hilio pulmonar está ausente. ¿Sí? Lo mismo, el diafragma, lo mismo que he mencionado hace un momento. En el caso de una atelectasia, todo lo contrario, un derrame pleural, la atelectasia, hay una elevación del hemidiafragma afectado. Recordar la hiperinsuflación compensatoria del otro lado o del remanente pulmonar bien ventilado que está tratando de compensar. Lo mismo, presencia o ausencia de broncograma aéreo, porque luego está la atelectasia pasiva o colapso pasivo. Se le dice atelectasia, pero colapso pasivo. Un derrame pleural. Un derrame pleural ocupa el espacio. Mecánicamente ya esas presiones negativas que hacen que el parénquima se extienda bien en la inspiración no ocurre, y además el líquido ocupa su espacio. Entonces cuando el diafragma desciende, el líquido está ahí y ese parénquima pulmonar que queda sin la capacidad de poder distenderse correctamente. Entonces esas atelectasias del colapso pasivo suelen, no siempre tener broncograma aéreo. No es típico, no es infrecuente que una atelectasia, una zona de parénquima pulmonar no ventilado correctamente, se sobreinfecte, porque mecánicamente no está bien, no hay buena ventilación, no hay buena eliminación de todo el mucus, todas las cosas que se producen en la vía aérea, y finalmente se sobreinfecta. Entonces este tipo de consecuencias, cascadas, a veces son causa, otras veces son consecuencias. Bien, en el lóbulo superior derecho, recordar que la cisura menor, la que divide el lóbulo superior derecho del lóbulo medio, se levanta y se va hacia arriba. La pérdida de volumen la retrae y la lleva hacia arriba. Entonces, en este caso, vamos a ver, es interesante porque este tipo de atelectasia del lóbulo superior tiene un signo radiológico que se llama signo de la S de Golden. Y uno puede tener, como tantas veces en medicina, tiene que tener mucha imaginación, radiología no es la excepción, donde uno puede ver una S, puede ir trazando, si ven en ese lóbulo superior derecho, ven un vértice pulmonar opaco, con pérdida de volumen, y no se ve la cisura menor, bien digo, porque está elevada a causa de la pérdida de volumen. ¿Sí? En este caso, la flecha roja además apunta a una lesión focal que había en el bronquio del lóbulo superior derecho, que fue la que produjo la atelectasia. Entonces, además queda la masa en su sitio. Generalmente la patología tumoral suelen ser tejidos más duros, que no se desplazan tan fácilmente. Además, tienen muchas estructuras cuando van invadiendo tejido ahí que lo mantiene en su sitio, y mientras el resto del parénquima pulmonar está ahí todo colapsado hacia arriba. Bien. En este otro caso, un paciente con un gran vértice pulmonar opaco, no se le ve el lóbulo, no se le ve la cisura menor, que es el límite que está ahí arriba. Recuerden que les mencioné que los procesos bacterianos muchas veces se detienen en esa zona. Las cisuras son puntos donde habitualmente los procesos inflamatorios infecciosos se detienen y no pueden continuar. En este caso, un paciente que tenía tos no productiva, pérdida de peso a lo largo de varios meses de evolución, por desgracia tenía un linfoma que le estaba afectando y produciendo esa atelectasia. Linfomas que a veces son linfomas mediastinales, pero creciendo, afectando con los ganglios linfáticos del mediastino, de repente bloquean y comprimen al bronquio del lóbulo superior derecho, deja de dar ventilación, se reabsorbe el aire que está en ese bronquio, en ese lóbulo, y todo ese pulmón se transforma en una masa no ventilada.
Y muchas veces se llena de líquido y toda la historia y ahí queda toda una masa focal. No es infrecuente que esto se sobreinfecte, se hepatice, bueno, las cosas que van apareciendo con la neumonía. Bien, otro paciente que es el último caso, lo mismo, se ve la pérdida de volumen, paciente que se ve bien que tiene un tubo endotraqueal, y bueno. En el lóbulo superior izquierdo, los hallazgos no son tan típicos como el lóbulo superior derecho. Y como hay una sola cisura, aunque hay una variante anatómica de un lóbulo medio izquierdo, se ve, yo de tanto en tanto he visto por tomografía, pero típicamente hay una sola cisura y por ese motivo los cambios no son tan típicos, por lo menos como el del lado derecho. Pero igual se ven, los vamos a repasar. Fíjense, recuerden, en este caso se ve típicamente en la radiografía de tórax póster anterior, se ve claramente el signo de la silueta. Recuerden que el signo de la silueta es si dos estructuras de igual densidad radiológica están en contacto, sus límites no se pueden definir, se borran. Entonces, en este caso, yo puedo asegurar, puedo decir que yo tengo una masa o tengo una opacidad que está en contacto con la silueta cardíaca, con el primer arco aórtico, con el arco pulmonar y con el ventrículo izquierdo. Un poco el ventrículo izquierdo, que es el tercer arco izquierdo, se ve en la parte inferior, se alcanza a ver un poquitito. Y en el perfil puedo llegar a ver bien perfectamente delimitado por la cisura, la única cisura que hay del lado izquierdo, cómo hay toda una disminución de volumen y una opacidad del lóbulo pulmonar, del lóbulo superior izquierdo. Lo que se ve en la placa posterior anterior radiolúcido arriba en el vértice pulmonar es la hipertrofia compensadora del remanente de ese pulmón que está bien ventilado. Entonces, todo lo que está atrás y llega hasta arriba del vértice pulmonar izquierdo, en este caso es lóbulo inferior izquierdo. Y todo lo que está por delante es la atelectasia del lóbulo superior. Primero que hay que descartar en un paciente que tiene tos, expectoración y antecedentes de tabaquismo es una tumoración endobronquial que le está produciendo una atelectasia. El lóbulo medio derecho es otra de las hallazgos, otra de los sectores que suelen dar un hallazgo radiológico típico. Lo mismo. Aquí sucede lo contrario. Si bien cuando había atelectasia del lóbulo superior derecho, la cisura media iba hacia arriba, en este caso pasa lo contrario. La cisura menor va hacia abajo. Va hacia abajo. Y este es el hallazgo típico de una atelectasia del lóbulo medio derecho. Podemos ver que es una opacidad. Primero nos desaparece la cisura menor. Recuerden que la cisura menor en la proyección posterior anterior típicamente se ve horizontal, se ve una línea finita, bien regular, que nos demarca dónde termina el lóbulo superior y dónde empieza el lóbulo medio. En este caso no la tenemos. Y tenemos una opacidad que nos borró el contorno de la silueta cardíaca del lado derecho. Una pérdida del seno cardiofrénico del lado derecho, y ahí está metido el lóbulo medio totalmente pegado hacia la silueta cardíaca. En este caso, lo puse aquí porque nos hace el signo de la silueta, ¿sí? Una neumonía posobstructiva del lóbulo medio. No es atelectasia, fíjense que es una opacidad que ocupa lugar, pero que no hay pérdida de volumen. No hay pérdida de volumen. En este caso, el lóbulo medio, lejos de estar chiquitito y estar todo replegado hacia la silueta cardíaca, en este caso, el lóbulo medio está todo condensado, está todo hematoso. Pero fíjense cómo queda marcado anatómicamente, queda marcado en la proyección anteroposterior. Entonces es típico bloque neumónico en el lóbulo medio derecho. Lo puse a modo de recuerdo de lo que es el signo de la silueta. Yo tengo un borramiento de los arcos del primer y segundo arco cardíacos del lado derecho porque tengo una masa de igual densidad que el corazón que está en contacto con el corazón y no me permite identificarlo con precisión. Si esto estuviese en el lóbulo inferior derecho y fuese más posterior, vamos a ver algunos casos, no tendría signo de la silueta. Dos igual densidades, pero podría haber el contorno de la silueta cardíaca y de la masa atrás.
Neumonía posobstructiva, un perfil, el corazón denso, un aumento focal de la densidad, y ustedes pueden prácticamente trazar con un lápiz la delimitación correcta entre la cisura menor, que está arriba, dividiendo el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor, la parte inferior, lógicamente, de la cisura mayor, que divide el lóbulo medio derecho del lóbulo inferior derecho. Y ahí en el medio está bien determinado el lóbulo medio, en este caso está condensado con una neumonía. Lóbulos inferiores. Con los lóbulos inferiores. En este caso tenemos una atelectasia del lóbulo inferior del lado izquierdo. Es difícil, o sea, normalmente no se ven las cisuras en el lado, ni en el frente ni en el perfil del lado izquierdo, pero en este caso podemos ver que hay una en el perfil, sobre todo se ve bien, cómo hay una opacidad marcada bien por las flechas, esas naranjas o amarillas que hay ahí, y se ve bien cómo hay una pérdida de volumen. Y todo lo que se ve en la proyección anteroposterior del lado izquierdo, todo eso en realidad está ocupado por el lóbulo superior izquierdo, que está más expandido. En esta proyección al menos no se ve claramente el aumento de la densidad focal que da cuando hay una atelectasia. Normalmente, hemos dicho que si yo tengo una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, recuerden que el lóbulo inferior izquierdo es posterior al corazón. Entonces, si yo tengo una condensación, tengo el corazón por aquí adelante, en un corte axial de tomografía, tengo el corazón y abajo tengo el lóbulo inferior izquierdo, están en diferente plano. Debería poder ver dos densidades en la proyección posterior anterior. Una densidad del corazón y otra densidad aparte de la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Aquí no es muy categórico, pero miren, aquí se ve perfecto. Aquí se ve perfecto. Me he olvidado que está esta placa. Aquí vemos un caso similar. Nada más que ahí, en esta proyección, puedo ver que en ese corazón hay dos opacidades. Una propia del mismo corazón y atrás, en algún lugar, hay otra opacidad. Si eso estuviese al lado del corazón o en contacto con el corazón, yo no podría diferenciarlos. Como está atrás, sí puedo verlo. O sea que esto es un signo de la silueta negativo. Dos estructuras de igual densidad, pero no están en contacto uno con la otra. Lo que se ve en el corte axial, lo que le estaba explicando con las manos, se ve claramente aquí, por delante del corazón, por detrás está la hepatización de ese pulmón que no está para nada ventilado. Y si ustedes se fijan, llama un poco la atención, pero el pulmón del lado derecho está un poco más hiperexpandido. ¿Por qué? Porque la atelectasia es pérdida de volumen y habíamos dicho que la pérdida de volumen desplazaba las estructuras del mediastino hacia el lado afectado. Bien, en este otro caso es un hallazgo similar, nada más que del lóbulo inferior derecho. Signo de la silueta negativo. Tengo una opacidad de similar densidad del corazón, pero puedo seguir perfectamente la silueta cardíaca. Fíjense cómo la flecha amarilla está marcando el borde de la silueta cardíaca y sin embargo yo tengo una opacidad. Eso necesariamente o tiene que tener otra densidad, que no es el caso porque es muy similar, o tiene que estar en un plano anterior o posterior. Por delante no puede ser, si el ventrículo derecho da hacia la pared del tórax, y entonces necesariamente tiene que estar por detrás. Y la flecha roja lo que nos indica es que la cisura menor, en este caso, la cisura menor, en este caso, está afectando, la cisura mayor, perdón, la cisura mayor está desplazada hacia abajo, la cisura mayor, corrección. En este caso era una atelectasia del lóbulo inferior derecho. ¿Qué dice allí abajo? Bueno, nos tiene, paciente asmático. ¿Qué tenía este paciente que tiene asma bronquial? Un impacto mucoso, produciéndole una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Fíjense cómo es. No necesariamente hay que pensar en algo maligno. Es un paciente con asma que tanta bronquitis crónica, tanta expectoración, de repente un moco se queda bloqueado, taponando la ventilación del bronquio fuente del lóbulo inferior derecho y pum, le da una atelectasia. Un paciente que ya va justo con la respiración, disnea, lo que fuera, una buena anamnesis, una placa, bueno, ya podemos ver. Lógicamente, siempre que hay este tipo de hallazgos en un paciente de riesgo, de determinada edad, si fuma, lo que fuera, con hemoptisis o no, ya hay que considerar la posibilidad de que sea una neumonía posobstructiva o una atelectasia posobstructiva y de origen tumoral. Bien, ya vamos más de la mitad, así que ánimo.
Lesiones cavitarias o quísticas. En este caso hay que considerar que las lesiones cavitarias tienen pared propia. En el libro figura que las paredes de las lesiones cavitarias pueden llegar a tener hasta 15 milímetros. Me pareció un poco demasiado, 15 milímetros, 1,5 cm, pero bueno, así está en el libro. Ustedes si dicen lo que está en el libro va a estar bien para los exámenes. Bien, puede tener, típicamente las lesiones cavitarias tienen aire, pueden tener líquido o pueden tener niveles hidroaéreos, mitad líquido, mitad aire, y forman un nivel que cuando hace una radiografía de tórax se ve una raya. Yo les comentaba que no hay nada de rayas rectas en el cuerpo. En el caso de un nivel líquido-líquido o un nivel hidroaéreo, que sea líquido y aire, por efecto de la gravedad, obviamente le tiene que dar un ratito al paciente para que se coloque en pie, para que eso sedimente. En el caso de que fuese líquido hay que esperar un ratito y le queda marcado. Bien, etiologías, cavernas tuberculosas, típicamente en los lóbulos superiores. Hay carcinomas pulmonares que pueden debutar con una lesión pulmonar cavitada. Muchas veces estas lesiones pulmonares en su momento fueron sólidas y a medida que fueron creciendo tuvieron necrosis tumoral y se empiezan a cavitar, pueden sangrar. Y en este caso, ante la sospecha de carcinoma pulmonar, obviamente buscar adenopatías satélites en el lirio pulmonar. Me habían comentado si la tuberculosis, un granuloma calcificado puede estar acompañado de una adenopatía. Sí, lógicamente. La tuberculosis te puede dar un granuloma calcificado o también puede calcificar en una adenopatía. En el caso que tenga una adenopatía, no puedo referirlo como un nódulo pulmonar solitario, porque una de las características del nódulo pulmonar solitario es que no tenga una adenopatía. Recuerden que no todos los nódulos pulmonares tuberculosos son solitarios. De hecho, vemos comúnmente, o sea, muchas veces se ven pacientes que solamente se ven 2 o 3 calcificaciones en el pulmón y que son granulomas calcificados o en el riñón o en el hígado, donde fuera, que muchos de estos pacientes son pacientes que tuvieron tuberculosis, muchos de ellos totalmente asintomáticos. Bien, en el caso de bullas de enfisema, lo contrario, en el caso del carcinoma pulmonar, tener paredes muy irregulares, muy gruesas, muy heterogéneas, en las bullas de enfisema prácticamente la pared es muy fina e imperceptible. Y en el caso de abscesos pulmonares o lesiones cavitarias que se infectaron, también puede llegar a ser o por una bacteria o por Aspergillus, etc. Eso puede también puede dar niveles hidroaéreos. Bien, en este caso podemos ver ahí las flechas nos indican que hay una lesión radiolúcida con unas paredes que se pueden ver en la placa, o sea que tienen que tener, para verse en la radiografía, ya tienen que tener cierto espesor. Si fuese una bulla enfisematosa, más veces uno puede identificarla por la radiolucidez de la bulla que por sus paredes. En este caso vemos que tiene una pared bien perceptible, en el lóbulo superior, en este caso una lesión cavitada. Bien. Fíjense, esta es un corte axial, Hospital Español de Buenos Aires. Se ve bien el nivel hidroaéreo. Fíjense cómo se ve, bien liso, bien regular. Y el resto de las paredes de esta lesión cavitada, todo irregular. Ahí sí que tiene más de 15 milímetros. Se ve claramente, seguramente esto haya sido o un tumor abscedado o una neumonía que se pudo haber producido una necrosis pulmonar. Hay microorganismos que producen necrosis pulmonar en una neumonía y cuando se produce una necrosis todo eso ahí se licúa y queda una cavidad quística o con un caso con un nivel hidroaéreo. Bien, este otro caso es una gran bulla enfisematosa. Vemos una lesión radiolúcida con una gran desestructuración. Este es un pulmón que se cayó prácticamente. Todo el intersticio que mantiene la estructura pulmonar a causa de una afectación enfisematosa muy grande está todo caído y tenemos una gran cavidad radiolúcida. En este caso no vemos que hay derrame pleural ni nada, simplemente puede ser una bulla enfisematosa. Vemos un corte axial donde prácticamente al menos del lado derecho no hay pulmón, que es una gran formación bullosa quística, y en el lado izquierdo vemos cómo hay enfisema subpleural, todas esas áreas de lesiones quísticas con una bulla dominante del lado izquierdo también. De la afectación difusa,
que es el último punto que vamos a tomar, que vamos a tocar. Tener en cuenta lo mismo de siempre, la correlación clínica, los hallazgos de laboratorio, los estudios funcionales, la espirometría, en el caso que sea necesario el centellograma, ventilación, perfusión. Recordar que la gran mayoría de las afectaciones difusas parenquimatosas, sobre todo las intersticiales, no son muchas veces ni clínicamente ni radiológicamente específicas. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta que a veces simplemente con el diagnóstico radiológico del tórax puede que la cosa no sea definitoria y ni mucho menos, y ahí es necesario empezar a hacer interconsulta con los neumonólogos y eventualmente empezar a hacer sobre todo lo que es la tomografía computada de alta resolución o la tomografía, que prácticamente ahora la mayoría de los equipos nuevos tienen alta resolución, y de esta manera poder tener un poquitito más de identificación de lo que es la afectación intersticial. El libro divide a las afectaciones difusas en relación también con el tiempo de evolución. En el caso de que sea una afectación difusa aguda, incluye días. En el caso crónico, hallazgos o alteraciones radiológicas que son más persistentes, más de 8 semanas, e intermedio subagudo entre días y semanas. Tenemos 3 patrones. Los patrones de afectación alveolar, intersticial y la hiperclaridad pulmonar. Vamos a repasarlos. El patrón alveolar, lo dicho, son muy inespecíficos. Comúnmente es necesario terminar haciendo fibrobroncoscopia, lavado bronquial alveolar, incluso biopsias transbronquiales para poder tomar una muestra y realmente identificar cuál es la patología que está afectando. Causas de afectación difusa con patrón alveolar: edema agudo de pulmón, distrés respiratorio, hemorragia pulmonar, ya hemos visto algunos de estos casos, neumonías virales o por agentes atípicos, linfoma, carcinoma bronquial alveolar. Ven que hay mucha patología que en algunos casos se manifiesta como opacidad difusa, opacidad focal, en algunos otros casos da una afectación inespecífica, sobre todo incluso algunas entidades van cambiando a lo largo del tiempo. La etapa aguda tiene una característica, en la etapa más crónica cambia hacia otra. Bien, en este caso, por darles un ejemplo, fíjense cómo se ve una progresión de una afectación pulmonar por virus de influenza tipo C, con un patrón alveolar difuso afectando, fíjense en la radiografía del lado izquierdo se ve más una afectación difusa. Esto recuerda una placa de este tipo en un paciente con un antecedente de insuficiencia cardíaca, cualquiera diría esto es una cardiomegalia con un edema agudo de pulmón. Bueno, en este caso es un patrón alveolar difuso por un virus, por una neumonía viral. ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, en algunos casos saber que hay pacientes que tienen o no tienen signos, se le hace un Doppler cardíaco, se le mide las presiones y no es de origen cardiogénico, y bueno, entonces uno empieza a buscar las alternativas. En el caso viral, bueno, a veces son realmente un gran reto porque radiológicamente son muy inespecíficos. El de abajo es un corte axial de tomografía donde se ve también un vidrio esmerilado, ese vidrio sucio, vidrio despulido, que va afectando al intersticio y generalmente es mixto en estos casos, tanto intersticio como a nivel alveolar. En este otro caso, neumonías por gérmenes atípicos. Fíjense cómo ahí, bueno, hay que ver si esta placa fue obtenido de pie, pero en la placa A es un componente intersticial, en el tipo B es un componente más bien alveolar y en el tipo C se ve C y D es mixto. Radiológicamente muchas veces no es fácil identificarlos fácilmente. En este otro caso, un carcinoma bronquiol alveolar que debuta con un patrón más bien alveolar, que está ahí en la base pulmonar derecha. Pareciera casi, yo me podría decir tranquilamente que eso puede haber sido un infiltrado, un infiltrado basal allí, sin más. Resulta que luego se hace el escáner, la tomografía, pueden ver bien ese corte axial y hay una lesión focal. El carcinoma bronquiol alveolar es bronquiol alveolar, o sea que manifiesta clínicas radiológicas muy similares a las neumonías, que es una afectación de la vía aérea terminal, del bronquiolo y del alvéolo. Por lo tanto, no nos llama la atención que este tipo de patología maligna puede tener hallazgos radiológicos indistinguibles. En este otro caso, este paciente es un paciente que tiene una afectación
difusa, sobre todo de tipo de vidrio esmerilado. Se ve bien en los dos sectores posteriores, en los lóbulos posteriores, lóbulos, perdón, inferiores de los dos lados. En el corte coronal se ve que también la afectación en vidrio esmerilado está afectando también al sector superior, ¿sí? Y estos casos, este caso y este caso corresponden a COVID-19. Lo mismo. Es importantísimo tener los datos clínicos. El contexto clínico radiológico en este caso es fundamental. Si no, esto podría ser un síndrome de estrés respiratorio, un síndrome de casi ahogamiento, un edema agudo de pulmón muy avanzado. En este caso, una afectación por COVID-19. Importantísimo el contexto clínico. El patrón intersticial, ahí terminamos ya con el patrón más alveolar, se divide en estos 7 tipos distintos. Está en el libro. No voy a decir que no es que es examinable o no, es muy difícil radiológicamente distinguirlos. Incluso, lo dicho, hasta en tomografía con cortes de alta resolución hay mucha patología que simulan, muchas patologías que dan hallazgos muy similares entre un tipo de patrón y otro, en diferentes estadios, si responde o no responde a la medicación. No hay que volverse loco, hay que saber que existen, son diferentes tipos de patrones y vamos a ver algunas plaquitas, algunas tomografías para ir identificando los tipos de afectación intersticial. Fíjense, estas son las definiciones de los diagnósticos comunes en tomografía de alta definición. Y aquí hay algo que les va a encantar. Los norteamericanos les encanta hacer acrónimos. Fíjense ahora, Sheet Facet. Bueno, está ahí y esto salió de no recuerdo si esto lo saqué de la Learning Radiology, pero a ellos les encanta. Así que bueno, fíjense que se inventaron una palabrota para recordar los tipos de afectación pulmonar. Fíjense que 90% incluye ese tipo de patologías: sarcoidosis, teocitosis, fibrosis pulmonar idiopática, el prototipo de UIP, que es Usual Interstitial Pneumonia, neumonía intersticial usual, tumor, edema agudo de pulmón, aspiración, enfermedad de colágeno, factores ambientales, reacciones a droga o neumonías por hipersensibilidad, y otros tipos no tan comunes. Recordar que las neumonías intersticiales idiopáticas son de origen no conocido, o sea que no se puede identificar ninguna de estas otras causas que pudimos ver. La más común es la neumonía intersticial usual, la UIP, la Usual Interstitial Pneumonia, la NSIP, que es la no específica, y hay otras alteraciones, la aguda, la AIP, otros tipos, la bronquiolitis respiratoria, RB-ILD, enfermedad pulmonar difusa, nombres que tienen que de a poco empezar a sonar, que tienen que empezar a tener en mente. Le dicen NIU, la NIU, la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial inespecífica, como se diga, la neumonía organizada, la COP, neumonía organizada, la bronquiolitis respiratoria, la enfermedad intersticial aguda, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial descamativa, lo que fuera. Nombres que tienen que empezar a tener en cuenta. En este caso, esto no está en el libro, lo pueden dejar, pero de a poco ir empezando a incorporar textos. Bien, patrón reticular de red. Fíjense en esa língula, en el lóbulo pulmonar, en el campo pulmonar izquierdo, en el segmento inferior de la língula, pueden ver cómo pareciera ahí haber una red llena de agujeritos. Ese es el patrón reticular. Pueden ver a nivel subpleural, en las dos bases pulmonares, en la parte posterior, un patrón reticular. En el caso de las lesiones típicas que producen bronquiectasia y patrón en panal de abeja o lesiones quísticas subpleurales, lo típico es la neumonía intersticial usual, la UIP. Otro caso, fíjense qué bien que se ve en ese corte axial de tomografía, en este caso en el lóbulo medio del lado derecho, como en una gran dilatación bronquial. ¿Sí? Normalmente los bronquios no se ven a menos, la vía aérea no se ve a menos de 2 centímetros de la periferia, no solamente de la pleura a nivel de la pared torácica, sino también de las cisuras, porque la cisura es un espacio pleural. Entonces, cuando yo veo que hay una vía aérea que está en ese sector, es porque hay o bronquiectasia o porque hay formación de lesiones quísticas. Muchas veces hay bronquiectasias, dilataciones bronquiales de paredes finitas, dilataciones bronquiales, que simulan quistes. Uno los ve en el corte axial y son redonditos como si fuese un quiste. Y cuando los ponen en el corte coronal se ve que son todos bronquiectasias que vienen dando vueltas, dando 20.000 giros, y según uno los va cortando puede llegar a confundir si son no quistes o no. ¿Por qué esto es importante? Porque la presencia de lesiones quísticas subpleurales
es un hallazgo bastante típico y de mala evolución, de mal pronóstico de la neumonía intersticial usual. A la neumonía intersticial no específica tiene a veces bronquiectasia, pero no tiene tantas lesiones quísticas subpleurales y la evolución suele ser mejor, responde mejor al tratamiento, bueno, toda una historia que va más adelante, en cuarto seguro. Bien, en este caso, un patrón reticular, una red bastante más finita que la que vemos en la neumonía intersticial usual, en este caso por una dermatomyositis. Fíjense las prótesis mamarias de la paciente, me imagino, no sabemos. Ahora todo puede pasar. Bien, en este otro caso, opacidades lineales. Fíjese cómo todo ese pulmón en la placa de tórax está todo opacificado. Hay muchas estructuras lineales que van de un sitio para el otro. Esto es típico de una linfagitis carcinomatosa. Me gustaría ver el tumor primario, pero bueno, comúnmente al lado de una lesión nodular focal, luego se empieza a producir toda una diseminación linfática de la tumoración y también una reacción linfática. Una reacción linfática que da las opacidades lineales de la linfagitis carcinomatosa. Tener en cuenta que otras formas de opacidades lineales son las opacidades lineales o el engrosamiento del intersticio en el edema agudo de pulmón. En este caso, una insuficiencia cardíaca congestiva asociada con, que además cursa con un edema agudo de pulmón. Fíjese cómo lo poco que se ve del hilio pulmonar y la silueta cardíaca está todo lleno de estructuras ramificantes que van saliendo. Eso es todo el sistema venoso totalmente congestivo, toda la estructura vascular también que luego pasa hacia el sistema pulmonar, da hipertensión pulmonar secundaria a una patología capilar, en este caso postcapilar, porque era un edema agudo de pulmón. Bien, nódulos intersticiales en la tuberculosis miliar. Este patrón de múltiples lesiones nodulares, múltiples puntitos en todos lados de distribución difusa, una tuberculosis miliar. La mayoría de las tuberculosis miliares, a diferencia de la tuberculosis primaria, que cursan en forma más indolente, este tipo de tuberculosis suele ser más clínica, con más hallazgos. Otra patología que puede dar nódulos intersticiales, la histocitosis X. Yo vi muy pocos casos, nombres que tienen que empezar a sonar, están en el libro y yo por eso le muestro una plaquita de tórax con una histocitosis X. En corte axial, este es un estudio que vi yo también en el Hospital Naval. Fíjense cómo está todo lleno de puntitos de distribución difusa en los dos campos pulmonares. Histocitosis X. Bien, el vidrio esmerilado. Este término que ahora a causa del coronavirus se hizo tan famoso, podemos ver opacidades en vidrio esmerilado. Fíjense cómo hay áreas de pulmón normal. En el corte axial, del lado, ustedes creo que están viendo igual que yo, del lado izquierdo, en la figura 14, más fácil, se puede ver que en la parte posterior del campo pulmonar derecho hay un área de parénquima pulmonar respetado. Entonces, ese es el parénquima pulmonar normal. Fíjense el resto, cómo está todo afectado por una infiltración en vidrio esmerilado. En este caso, era una neumonía intersticial difusa, DIP. Era una neumonía intersticial difusa en un paciente que, bueno, fumador, etc. Bien. Además, en el otro corte tenemos un corte axial de áreas más parcheadas de vidrio esmerilado, un caso de los GGO, las opacidades en vidrio esmerilado, ground glass opacities, en un paciente con COVID-19. Lesiones en vidrio esmerilado multifocales de distribución difusa bilateral, en un paciente joven, hombre, que había tenido fiebre por unos 10 días con tos progresiva, dificultad respiratoria. Cuando entró tenía una saturación de 66% y le hicieron el test de la PCR y dio positivo para coronavirus. ¡Qué alegría! Les mencioné el árbol en brote. Ahí tiene un árbol en brote. Porque muchas veces es como todo. Algunas veces hay... ¿Qué es un árbol en brote? Bueno, ahí lo tenemos. Es un árbol que está dando sus primeros brotes en la primavera. Muy lindo, muy didáctico, y bueno, ahí podemos ver en el corte MIP. Recuerden que yo les mostré un MINIP que me permitía mostrar con mayor resaltar las áreas de menor intensidad en el caso de lo que es el aire, por eso se usa MINIP. En este caso se ve una proyección MIP de mayor intensidad.
Lo mismo en el escáner del lado derecho, una relegitimación por una artritis reumatoide, para que vean todos los diagnósticos que pueden llegar a ver. En este caso, tuberculosis endobronquial, en el caso de abajo fue un Mycobacterium avium intracelular, y en el caso de la figura 8, una artritis reumatoide. Bien, y ya para terminar tenemos la hiperclaridad pulmonar. Estos son los hallazgos. La hiperclaridad pulmonar justamente es el aumento de aire en relación a un tórax normal. Entonces, en esto hay una menor densidad radiológica, por ende hay una mayor radiolucidez. Estos son las causas más comunes: asma, bronquitis, enfisema, neumotórax, bronquiectasias, neumatoceles, etc. ¿Sí? Importante, diagnóstico clínico, preguntarle. Ahí puse una chica ahí silbando. Le pueden preguntar: señor, ¿usted qué hace los domingos? Yo voy siempre al Estadio de Silbadores de América a ver a mi equipo. Y bueno, obviamente estoy acostumbrado a silbar, y yo pensaba si igual esto podía llegar a producir una especie de atrapamiento aéreo, ¿no? Puede llegar a ser, ¿eh? Aunque no voy a decir de qué equipo es, pero esto que les acabo de decir, no hay ningún estudio independiente que avale que realmente los silbidos crónicos a su equipo pueden llegar a darlo. Eh, Volviendo a la seriedad, el atrapamiento aéreo, pulmones hiperinsuflados. Fíjense qué bien que se ve claramente, tanto en la proyección anteroposterior como lateral, cómo se ve un aplanamiento de los diafragmas. Y en el caso de la proyección lateral, un aumento del diámetro anteroposterior, del tórax. En pacientes hiperclaros, habitualmente a estos pacientes uno no hace falta que le pida que inspire mucho, y suelen tener estas placas con espacios intercostales bien amplios, porque hay mucho atrapamiento aéreo. Por lo tanto ya son pacientes que suelen tener placas bien radiolúcidas, ¿sí? Entonces los hallazgos típicos del atrapamiento aéreo: el aplanamiento diafragmático, el aumento del diámetro anteroposterior y la hiperclaridad pulmonar difusa. En este caso pueden ver un enfisema bulloso muy avanzado, donde ya no solamente hay los signos de anteroposterior, aplanamiento de la radiolucidez, sino que vemos que hay áreas, sobre todo en la parte superior del lóbulo pulmonar, del campo pulmonar derecho, donde hay desestructuración. Ahí ya no hay ni siquiera intersticio. Ahí seguramente hay simplemente bolsas de aire que no trabajan en el intercambio, en la hematosis, no solamente porque no hay alveolo, sino que tampoco hay intersticio. O sea, ahí no hay nada, hay aire. No hay vía aérea, la vía aérea que llegaba allí se queda destruida, tampoco hay irrigación, tampoco hay intersticio que lleven y traigan vascularización, y quedan grandes bolsas de aire metidas en el pulmón que no sirven para nada. Se pueden complicar, pueden dar neumotórax si se rompen, pero bueno, típicamente esto es lo que se ve. Corte axial, una gran bulla enfisematosa, fíjense cómo se ve, subpleural del lado derecho, también se ve del lado izquierdo. Y también saber que existe el enfisema paraseptal. El enfisema paraseptal no está asociado típicamente al tabaquismo, y es una causa de neumotórax en pacientes jóvenes. Bien, seguimos. Más casos. Es interesante el tema del asma bronquial. Dice destacado de Radiopedia: hasta el 75% de los pacientes con asma bronquial tienen estudios radiológicos normales. ¿Sí? Eso es lo más típico, es que el paciente tenga una placa normal. Además puede haber hiperinsuflación pulmonar, como cualquier otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica, engrosamiento de las paredes bronquiales, que hasta un 50% puede que no esté, o complicaciones relacionadas a una crisis aguda de asma bronquial, ¿vale? Entonces podemos ver que los hallazgos son bastante similares a lo que es el EPOC en general, aunque en el caso del asma bronquial no suele haber destrucción parenquimatosa, no suele haber bullas, por lo tanto no suelen haber radiolucidez en ningún lado, sino una radiolucidez general. Vale, muy bien. En este otro caso, por ejemplo, es interesante porque esta tomografía, este corte axial, está hecho en expiración. Es un paciente que en vez de hacerle una inspiración, como se hace siempre en la tomografía, en este caso es una expiración. Y aquí pasa al revés de lo que vimos con el vidrio esmerilado. Aquí las áreas de parénquima pulmonar normales, que no tienen el atrapamiento aéreo, son las que tienen ese aumento de la densidad.
¿Por qué? Porque ese parénquima se colapsó un poco porque tiene menos aire. Y las áreas que tienen atrapamiento aéreo son las más radiolúcidas. Lo que sería un vidrio esmerilado al revés, porque esta es una placa, una tomografía obtenida en expiración. En este caso se lo cuantificó y se dio que era un caso de atrapamiento aéreo severo, sin ningún otro hallazgo. Incluso a veces clínicamente los pacientes no necesariamente están mal. En este caso tenía disnea y fatiga, ¿no? Bien, otro caso más, bronquiectasia, lo mismo que les mencioné, tener en cuenta que estos hallazgos incluso se pueden ver en niños. Estos 4 casos fueron obtenidos en niños, seguramente no infantes, por lo que se ve, pero pacientes en edad pediátrica, menores de 18 años, con pacientes que tienen asma bronquial severa. Desde estudios normales a pacientes que tienen en la flecha roja en B un aumento del grosor de la pared bronquial, que eso sería una bronquitis crónica. Las flechas rojas en A, fíjense la diferencia que hay entre A y B. Les dije, bronquiectasias es aumento del diámetro, del calibre, sin engrosamiento de la pared, y la bronquitis crónica es un bronquio de tamaño normal, pero con su pared engrosada. En el caso C, un atrapamiento aéreo, una tomografía obtenida en expiración, y en el caso D, un área donde se ve cómo viene un bronquio y de repente deja de tener la vía aérea, deja de estar ventilada porque hay un impacto mucoso, un molde bronquial. Casos más raros. Otro caso, una lesión radiolúcida, un neumatocel, en este caso fíjense que bien que se ve el nivel hidroaéreo, en el perfil lo mismo. Y casos más raros, más atípicos, están en el libro, la linfangioleomiomatosis, es una lesión nodular que cavita, que se ve en mujeres, hay un componente ahí hormonal que lo determina y bueno, puede llegar a producir esta gran afectación quística parenquimatosa difusa. Por último, porque sé que ya lo vieron en pleura, así que ya lo vieron en la parte de pleura, ver los neumotórax. Hay neumotórax difíciles de ver. ¿Dónde está el neumotórax acá? Izquierdo, muy bien. ¿Dónde? Si miran con mucho detenimiento, contando de arriba hacia abajo, 1, 2, 3. El parénquima pulmonar en el vértice pulmonar izquierdo está un poquitito por arriba del cuarto arco costal posterior izquierdo. Ese vértice pulmonar arriba tiene una mancha, o tiene un área bien radiolúcida, que es el neumotórax en el vértice pulmonar izquierdo en ese caso. Hay que mirar con mucho detenimiento porque esas banditas son muy difíciles de ver. En este caso, fíjense que es muy claro, se ve toda una estructura del lado derecho, toda rugosa, que es el parénquima pulmonar no correctamente expandido, y se ve toda una franja por fuera del micampo pulmonar derecho, que es el neumotórax derecho. Ya para terminar, en algunos casos hay pacientes que de origen cardíaco o de origen, traumático o de origen simplemente vinculado a atrapamiento aéreo pueden debutar con grandes neumotórax, incluso neumomediastinos, incluso, bueno, en este caso una situación, no la vi nunca, ¿no? Un taponamiento cardíaco relacionado a neumopericardio, ¿no? Recordar que típicamente cuando hay un neumopericardio, un neumomediastino, se sospecha de una lesión bronquial grande o una lesión traqueal o una lesión esofágica grande del mediastino. Típicamente esto se ve en pacientes con traumatismos severos de tórax, también puede ser por mal ajuste ventilatorio en el caso de la respiración, y en esos casos también aparece lo que se ve un poquitito arriba, justo a nivel de la mamila, se ve un poco de enfisema subcutáneo. Nada, cosas más raras de ver. Otro caso, pacientes que tienen grandes cavidades ahí, un gran neumotórax, en este caso un poquitito con desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho y pérdida de volumen. Y eso es todo. Bueno, no se desanimen, es mucho, pero está en el libro, yo le he puesto las fotos y les voy a dejar el PowerPoint, y como todo, cuando quieran por favor comenten y dejen sus preguntas en el vídeo de YouTube, yo en la medida que voy teniendo tiempo los voy contestando. Y mucho éxito en el examen.